Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Edwin, Jorge, Leonardo, Andrea, Jonathan, Alexis, Arnold, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarme de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Esa madrugada sentí que estaba viendo a una persona muerta, pero no era por cómo hablaba o cómo se veía, era por el hecho de que simplemente no tenía sombra. Te lo juro por lo que más quieras. Yo trabajaba en una gasolinera que está a un lado de la autopista, como a unos 20 minutos saliendo de la ciudad. Es de esas estaciones que están solas, rodeadas de monte y con una sola tiendita que cierra a las 10. A mí me tocaban los turnos de noche, desde las 11 hasta las 7 de la mañana. En esa zona casi no pasa nada, más allá de que de repente llegan traileros o taxistas que cargan gasolina. El turno es tranquilo, a veces tan tranquilo que se vuelve aburrido. Yo ya me sabía la rutina: limpiar, revisar, ponerme los audífonos y mirar al monte. Esa noche todo iba normal. Era martes, me acuerdo porque los martes eran los días más flojos. Era la 1:20 de la madrugada cuando me pasó. Escuché el ruido de un coche aproximándose. Vi las luces por el retrovisor del pequeño cuartito donde nos metemos a descansar. Era un carro color oscuro, un sedán viejo, pero bien cuidado. Se estacionó justo enfrente de la bomba número 2. Rápidamente salí caminando hacia él. El conductor bajó el vidrio lentamente. Era un señor como de unos 40 o 50 años, de tez clara, pelo negro muy pegado en la cabeza, bien vestido con camisa blanca y un reloj dorado que brillaba en la luz. «Buenas noches», le dije como siempre. El tipo no me respondió, solo hizo un pequeño gesto con la cabeza y apuntó hacia el tanque, como diciendo «llénalo». Lo empecé a hacer, y fue ahí, en lo que abrí el tapón y agarraba la manguera, que me di cuenta de que algo no estaba bien. La sombra del poste de luz que siempre proyectaba nuestras figuras sobre el suelo estaba ahí. Se veía mi silueta perfectamente, larga, moviéndose al ritmo de mi cuerpo. Se veían los botes de basura, el letrero, incluso las ramas del árbol a lo lejos. Pero ese cabrón no tenía una sombra. Pensé que tal vez era por el ángulo. Caminé un poco para observar desde otro lado, pero nada. Era como si el cuerpo del hombre absorbiera la luz en vez de bloquearla. Me empecé a sentir raro, incómodo. Ya valió madre, pensé. O tal vez estoy quedándome loco. Eso me pasa por andarme desvelando. Pero es que no solo era eso. El ambiente alrededor de ese auto se sentía como pesado, como cuando vas a un velorio o entras a una iglesia. El aire estaba más frío cerca de él, como si trajera su propia temperatura. No quise demostrar miedo. Terminé de llenar el tanque y le dije lo que marcaba. Son 532. El tipo sacó la mano y me dio exacto. Ni más ni menos. Hasta parecía que ya tenía el dinero preparado. Pero lo que me dio sentir un escalofrío por toda la espalda fue que cuando extendí mi mano para agarrar todo el dinero, sentí la suya y era helada, como si hubiera sacado los billetes de un congelador, y eso que era temporada de calor. Regresé rápido al cuartito sin dejar de mirar. El tipo no se movió durante un par de minutos. Solo estaba ahí, mirando al frente, con el motor encendido. En un momento giró el rostro hacia mí, y aunque no podía ver bien sus ojos, sentí que me estaba mirando directo. Y ahí se quedó, mirándome, durante 1 minuto, 2, hasta que al final metió primera y se fue despacio hacia la carretera, sin prisa. Cuando el coche se perdió en la penumbra, salí a revisar el área. Me temblaban las piernas. Caminé alrededor del auto donde había estado y vi algo todavía más raro. No había marcas de llanta, ni manchas de gasolina, ni marcas de pisadas, como si el coche nunca hubiera estado ahí. Me metí y me encerré. Me quedé sin poder dormir el resto de la noche. Las noches siguientes fueron peores. Yo no soy creyente ni nada de eso. No tengo santos, no me cuelgo amuletos, ni tengo miedo de los muertos. Pero a partir de ese día, empecé a soñar con ese auto. Soñaba que llegaba igual, se estacionaba, y cuando salí a atenderlo, el tipo se bajaba del auto. Pero ahora sí podía verle la cara bien, pero no tenía ojos, solo 2 huecos negros, como si estuviera quemado. Y me hablaba sin abrir la boca, me decía mi nombre, me decía: «Me viste, ahora te toca». Me despertaba empapado en sudor, con el corazón acelerado y con las manos extrañamente heladas. En uno de esos sueños me levanté y fui al baño de la gasolinera. Al encender la luz, juro por Dios que vi huellas mojadas en el piso, como si alguien hubiera entrado antes que yo. Pensé en renunciar, se lo conté a uno de los compañeros de otro turno,
uno de los más viejos. Me miró serio y solo me dijo: «Tú también lo viste, ¿verdad?». En ese momento me congelé. «¿También se te quedó viendo el sin sombra?», me preguntó. «¿Cómo sabes eso?», le dije. «Porque a mí también me pasó, pero hace un par de años lo vi y no soy el único. Aquí varios lo han visto. Dicen que ese tipo no es humano, que es un aviso de algo». Desde ese día el ambiente en la gasolinera cambió para mí. Cada vez que caía la madrugada, revisaba el retrovisor, esperando ver las luces del mismo auto. Cada vez que llegaba alguien, me fijaba de inmediato si proyectaba sombra. Cada vez que alguien me pagaba en efectivo, me fijaba si sus manos estaban frías. Y entonces, una semana después, volvió, exactamente a la misma hora. El mismo auto, el mismo silencio, como si el tiempo hubiera retrocedido una semana exacta. Lo vi venir por el espejo, despacio, iluminado con las luces largas todo a su paso. Frenó exactamente frente a la misma bomba, ni un centímetro más ni uno menos. Me quedé paralizado en el cuartito. No me podía mover. Las manos me temblaban y el estómago se me revolvía. Era como si supiera que si salía, algo iba a pasar. Algo que ya no podría deshacer. Pero igual salí. No por valor. Salí porque sentí que ya no podía hacer otra cosa. Como si mis piernas caminaran solas. Como si él hubiera decidido por mí. Cuando me acerqué, esta vez no bajó el vidrio. El coche tenía los vidrios polarizados, pero desde donde estaba podía ver claramente que no había nadie adentro. Ni conductor, ni copiloto. Nada. El motor estaba encendido. El estéreo reproducía una canción muy vieja, una especie de bolero en bajo volumen, pero no podía ver a nadie, ni siquiera movimiento, como si el coche se estuviera moviendo solo. Me acerqué con cuidado. Sentía que estaba soñando, que en cualquier momento me iba a despertar. Me asomé por el vidrio al lado del conductor y entonces el vidrio bajó solo, así, sin que nadie lo tocara. Y ahí estaba, el mismo hombre, inmóvil, mirando al frente. Pero había algo distinto. Ahora su piel era mucho más pálida, como si llevara días muerto, los ojos hundidos, y aún así, sin mover la cabeza, me habló. Pero no con la boca. Escuché su voz dentro de mi cabeza. «Ya me viste, ahora te toca». Me dio un billete de 500, exacto. Yo lo agarré, pero cuando lo toqué, el billete estaba empapado en algo, como si fuera sangre. Me eché para atrás. El tipo seguía ahí, inmóvil, sin sombra, sin moverse un milímetro. Y entonces el carro se fue, solo, sin girar el volante, sin hacer ruido. Simplemente retrocedió en línea recta. Giró como si flotara y se fue hacia la carretera, sin dejar marcas, sin encender luces. Simplemente se desvaneció en la oscuridad. Esa noche ya no pude más. Me encerré, lloré, sentí que me iba a volver loco. El billete lo guardé por miedo. No quería tirarlo, pero no sabía qué hacer con él. Lo envolví en una bolsa de plástico, lo metí en una caja de cigarros y lo escondí en el cajón del mostrador. No se lo conté a nadie. Los días siguientes fueron un infierno. Me despertaba todas las noches a la 1:20 de la madrugada, aunque no tuviera turno, aunque estuviera en casa, aunque me durmiera tarde. Siempre a esa misma hora me levantaba. Soñaba con el carro, soñaba con el tipo, con su voz diciéndome que ahora me tocaba. Empecé a tener pesadillas con accidentes, con sombras, con sangre. Hasta que un día me desperté y vi algo pegado en la ventana de mi cuarto. Era una mancha roja, como el contorno de una mano ensangrentada. Pensé que ya estaba alucinando, que era el estrés o la paranoia, pero entonces pasó lo peor. Una madrugada estaba atendiendo a una señora en un coche familiar, cuando en medio de la oscuridad vi el auto negro estacionado a unos metros. No lo había escuchado llegar ni lo vi entrar, simplemente era como si hubiera aparecido ahí. Y lo peor no fue solo eso, lo peor fue que hasta la señora también lo vio. «Oye, ¿y ese carro qué onda?», me dijo mientras veía por el retrovisor. Yo me congelé. «¿También lo estás viendo?». Ella sintió. «Está raro, no tienen luces prendidas, pero se ve que hay alguien adentro. ¿Lo conoces?». No le respondí, pero en mi mente lo supe. Ya no estaba loco, no era una visión, ni paranoia, ni un sueño. Este ser realmente estaba ahí. Esa misma noche decidí ya irme. Le dije al jefe que renunciaba. No me importó perder el dinero ni el finiquito. Agarré mis cosas y me largué. Me fui a casa de unos tíos en otro lado del país. Me desaparecí, bloqueé redes, cambié de número. Quería empezar de nuevo, pero el tipo me sigue. No en persona, no físicamente, pero en mis sueños, en las madrugadas. Cada vez que voy caminando por la calle y veo un coche oscuro, mi corazón se acelera. Cada vez que paso cerca de una gasolinera, bajo la mirada. Me niego a ver los espejos, me niego a mirar las sombras.
A veces me despierto con los pies sucios, como si hubiera salido caminando por fuera. A veces encuentro marcas en las ventanas, huellas o canciones que suenan de repente sin que yo las haya puesto. Hace unos días fui a una gasolinera cerca de donde vivo ahora. Necesitaba cargar gasolina. No sé si fue casualidad o no, pero el despachador me miró raro, muy raro, como si hubiera visto algo que no debería de ver. Me fui rápido y cuando me estacioné en unas calles para revisar el coche, me di cuenta de algo extraño. En el cristal de atrás había una marca de una mano ensangrentada. Ya no sé qué más hacer, me estoy quedando loco. Solo espero el día en que me lo vuelva a encontrar para saber si ese era mi final. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. Esa niña no tenía sombra, no tenía peso, no dejaba huellas, pero sí reía. Reía como si todavía estuviera viva. Cuando llegué a trabajar esa gasolinera pensé que me iba a ir bien. Digo, era el turno de noche, sí, pero me pagaban mejor que en otros trabajos donde había estado como chalán o en la obra. La neta acepté por la lana, no por gusto. La estación está casi a medio kilómetro de la carretera, como en un desvío raro, rodeado de monte, con nada alrededor. Hay un camino de terracería que se mete hacia unos ranchitos, pero de noche no pasa ni una mosca por ahí. Me dijeron que había cámaras, pero la verdad estaban todas apagadas o de adorno, no servían. El jefe me dijo que pa' qué, si aquí ni ratas hay. La neta era cierto, las primeras noches no pasó nada. Uno que otro trailero, un par de güeyes en moto que nomás venían por algo. Un par de güeyes en moto que seguramente eran robadas o asaltantes. Lo típico. Fue como hasta la cuarta noche cuando la cosa empezó a ponerse rara. Eran como las 2:30 de la mañana. Estaba afuera sentado en la banquilla, con un café medio frío que había preparado. Todo tranquilo. Estaba revisando mi cel, medio dormido, cuando vi algo que se movió entre las bombas. Algo pequeño, como una silueta. Pensé que tal vez era un gato. Me paré por inercia para espantarlo, pero cuando me acerqué no había nada. Solo el sonido del viento y un olor raro, como a plástico quemado o algo viejo. Me regresé sin pensar mucho, aunque sí se me quedó una espinita clavada. Esa noche soñé con una niña. Soñé que jugaba con una cuerda en medio del camino. La cuerda se movía sola, pero ella la sostenía. No tenía rostro, solo reía. No sé por qué, pero me desperté sudando y con la garganta seca, como si hubiera estado gritando. La siguiente noche lo pude ver más claro. Eran las 3, pasaditas por ahí, cuando vi que algo corrió por detrás del auto de un cliente que acababa de irse. Vi la silueta. Era como de una niña, con un pequeño vestido, descalzo. Se metió entre las sombras de los tambos de basura. Corrí, esta vez más alerta, pero de nuevo, no había nadie. Lo inquietante fue que en el suelo no había huellas de nada. Estaba un poco húmedo por la lluvia que había caído, así que si alguien hubiera pasado por ahí descalzo, hubiera dejado marcas. Pero no, nada, como si nunca hubiera estado ahí. Y entonces empecé a escuchar la risa. Primero muy bajita, como si viniera de lejos, casi como un eco, y después más cerca. Me metí a la tienda, cerré la puerta, me senté en la caja, tratando de pensar que tal vez era mi mente. Me dije que era el sueño, que quizás me estaba sugestionando, pero la risa volvió, pegada al vidrio. Ahí fue cuando me empecé a asustar de verdad. No quise comentarle nada a mi supervisor porque me iba a ver como un loco. Esa misma noche volví a ver a la niña, esta vez más claro. Estaba parado a unos 20 metros de mí, frente a la bomba número 4, iluminada solo por la luz del poste de la estación. Estaba quieta, inmóvil, con su vestido blanco deshilachado, el cabello largo y negro, pero tan enredado que parecía más un montón de ramas secas. Tenía los brazos caídos y la cabeza ligeramente de lado, como si me estuviera observando. No supe qué hacer, solo me quedé viéndola hasta que desapareció en un parpadeo. Literalmente, ni humo ni pasos, solo no estaba más ahí. Esa noche no dormí, y al día siguiente le pregunté al don que viene en la mañana a relevarme, que lleva como 5 años en esa gasolinera. Me la acerqué con cuidado y le dije: «Oiga, don, ¿no le ha pasado que ve algo raro por las noches?». Se me quedó viendo y no dijo nada por unos segundos. Luego suspiró y solo dijo: «Ya te tocó verla, ¿verdad?». Se me congeló el cuerpo. Me contó que hace como 1 año una niña fue atropellada justo frente a la entrada. Un señor que venía a toda velocidad borracho no la vio. La versión oficial fue que la niña venía corriendo desde el monte, persiguiendo un perrito. El tipo no alcanzó a frenar, la arrastró varios metros. Dicen que murió ahí mismo, a la vista del despachador que estaba esa noche. Y desde entonces, más de uno afirma haberla visto. Me dijo que los nuevos casi siempre se topan con ella, pero que no le hacen caso.
que no le hablen, que no la miren directamente a los ojos y que si se llega a reír, no respondas, simplemente no respondas. Yo me reí de nervios en ese momento, se me hacía absurdo lo que decía, hasta incluso pensé que era una clase de broma pesada, pero algo en su mirada me hizo creerle. Era un tipo serio, ya estaba viejo, no parecía estar jugando a esas tonterías. Las siguientes noches fueron una tortura. La niña aparecía más seguido, a veces solo como sombra, a veces en los cristales. Otras veces escuchaba como si estuviera brincando la cuerda a lo lejos. Una madrugada me quedé dormido en la banquita del costado. Me desperté de golpe porque sentí que alguien me tocó el brazo. Cuando abrí los ojos no había nadie, pero la banca a mi lado estaba mojada, como si alguien se hubiera sentado ahí. Y al voltear al vidrio del cuartito, vi marcada la huella de una mano pequeñita, como si alguien lo hubiera tocado por dentro. Ahí fue cuando me empecé a quebrar de la cabeza. Yo ya no podía más, dormía mal, comía poco, y cada noche antes de ir a trabajar, me sentía como si caminara rumbo a un cementerio. Algo en el pecho me decía que ya no era seguro estar ahí, pero pues yo necesitaba el trabajo, no podía dejarlo de un día para otro. Así que aguanté un par de noches más. Y fue un viernes en la madrugada cuando todo se salió de control. Eran las 3:17 de la madrugada. Recuerdo bien porque lo vi en el reloj de mi teléfono justo cuando escuché el primer sonido. Una risa clara, nítida, directamente detrás de mí. No era eco, no era afuera, fue adentro, dentro del cuartito donde yo estaba. Me giré en chinga con el corazón en la boca, pero otra vez no había nadie. Lo más cabrón es que la puerta estaba cerrada con seguro. Nadie pudo haber entrado. Me quedé paralizado durante unos segundos, y ahí, justo cuando pensaba que tal vez estaba perdiendo la cabeza, escuché otra vez esa risa, pero el sonido no venía de afuera, parecía venir del techo. Me salí corriendo, tomé mi chamarra, mis llaves y me salí al área de bombas, temblando, tratando de entender qué estaba pasando. El aire estaba helado, más frío de lo normal, y todo estaba en silencio, hasta que una pelota cayó frente a mí. Sí, una pelotita de plástico que rebotó lentamente. Cuando levanté la mirada, la vi. Estaba de pie sobre el cuartito. Ahí estaba, con su vestido sucio, su cabello cubriéndole la cara, completamente quieta, y con algo en las manos. Parecía una cuerda, pero esa cuerda se dejaba colgar, como si estuviera esperando que alguien más jugara con ella. Y entonces dijo mi nombre. Raúl, ¿quieres jugar conmigo? Con una voz delgada, como si estuviera susurrando entre dientes. Me caí al suelo del susto, literal. Sentí como si se me desconectaran las piernas. Apenas pude arrastrarme hasta la puerta de la oficina y encerrarme. Lloré, no te voy a mentir. No sabía si estaba soñando o despierto. Me abracé las rodillas hasta que amaneció. Ya con el sol afuera me armé de valor y le conté todo al mismo don de siempre. Esta vez no se burló ni lo dudó. Me dijo que ya me estaba tardando, que eso le pasaba a los que ignoraban a la niña. Entonces me dijo algo que se me quedó grabado. No es que quiera hacerte daño, es que quiere que la veas, que sepas que ahí está, y si puedes, hasta que juegues con ella. Me contó que el primer tipo que la vio, que el despachador que estaba en la noche del atropello, no la ayudó. Se metió a la oficina en completo shock y no quiso ni siquiera llamar a la ambulancia. Solo esperó a que llegara su turno de salida. Dicen que cuando los peritos llegaron, ya era tarde. Desde ese día, su alma quedó pegada en ese lugar, buscando que alguien la ayudara, que se quedara con ella, que la escuchara y que no la ignorara. Me dijo que la única forma de dejar de verla era hacer algo por ella. Así que al día siguiente, muy temprano, fue a la iglesia del pueblo, a la única que hay, como a 40 minutos de camino. Le conté al sacerdote lo que me pasaba. Medio me creyó, medio me vio con cara de que estaba mal de la cabeza. Pero aún así me dio una veladora bendita, agua, y me enseñó unas oraciones. Volví a la gasolinera ese mismo día, obvio, ya de día, y puse la veladora justo en la bomba número 4, donde siempre la veía. Me arrodillé y sí, recé. Me sentí tonto al principio, pero recé con miedo, con vergüenza y con culpa. Le pedí perdón, le dije que no supe qué hacer, que no fue mi culpa, pero que le deseaba paz, que ya no tenía que seguir ahí. Y te juro por lo que más quieras que en ese momento el aire se volvió más cálido, como si algo se soltara, como si algo invisible se alejara. Y desde esa noche ya no volvió. No volvió a aparecer la silueta, ni escuché más la cuerda, ni esa risa escalofriante. Simplemente quedó el silencio. Pasaron los días, las semanas, y aunque no volví a verla, en el fondo sé que sigue ahí, en alguna parte, porque hay momentos cuando el viento sopla fuerte por la madrugada, que me parece escuchar algo. Una risa muy bajita, perdida entre el eco de los árboles. Cuando eso pasa, bajo la mirada, no por miedo, sino por respeto.
Muchos piensan que los fantasmas buscan venganza, pero yo creo que a veces solo quieren que alguien los vea, que no se olviden de ellos. Esa niña no me hizo daño de ninguna forma. ¿Me asustó? Sí, me hizo cuestionar muchas cosas, pero sobre todo me enseñó algo, que en los peores momentos de alguien no hay peor castigo que la indiferencia. Nunca más volví a quedarme callado cuando algo malo pasaba frente a mí, porque ahora sé lo que se siente cargar con la mirada de alguien que solo necesitaba ayuda y no la tuvo. Yo no sabía que lo que brilla también puede arrastrarte hasta el fondo. La neta es que si lo pienso bien, desde que lo toqué, todo cambió, pero para entonces ya era tarde. Esto que te voy a contar sucedió hace como 1 año y medio. Yo estaba trabajando de noche en una gasolinera que está en la salida, rumbo a la autopista vieja. Turno de las 10 hasta las 6 de la mañana. Feo, frío, solo. Pero pues chamba era chamba, y no había muchas opciones. Me tocaba estar solo casi todas las noches. A lo mucho otro compa que se iba a dormir al cuartito de atrás de vez en cuando lo ponían conmigo. Esa noche fue de esas tranquilas. No llovía, pero el aire soplaba gacho. De esas que te calan los huesos aunque traigas chamarra. Eran como las 12 cuando llegó un carro. Un bochito viejo, pero bien cuidado. Pintura negra brillante, rines cromados. Lo manejaba un señor con sombrero de palma, lentes oscuros, aunque ya era de noche, y la piel como de cuero, curtida. Me pidió cargarle 300 pesos de Magna. No dijo nada más. Yo hice lo mío, pero noté algo raro en el carro. Tenía un montón de colijes raros en el espejo retrovisor. Figuras raras, como cráneos pequeños. Una gallina tallada de madera y unas monedas antiguas. Me quedé viendo un segundo, pero no quise preguntar. ¿Tienen baño?, me preguntó de repente. Le señalé dónde estaba el baño. El tipo bajó sin decir más y se metió. Yo acabé de cargar, cerré el tanque y me esperé a que regresara. Tardó un par de minutos y luego salió. Se subió al carro, me pagó con un billete de 200 y uno de 100 y se fue. Sin gracias, sin despedida ni propina, nomás se fue. Hasta ahí todo bien, pero como a la 1:30 yo también fui al baño. Y fue entonces cuando lo vi. Ahí, debajo del lavamanos, estaba algo que brillaba como si tuviera luz propia. Me agaché, lo levanté y me quedé helado. Era como un colgante dorado, como un medallón, pero con símbolos extraños. Tenía una figura en el centro como un sol negro, con un ojo en medio, tallado en relieve. El borde era de oro, o al menos eso parecía. Era pesado, como si fuera de buena calidad. Y me acuerdo bien, apenas lo agarré, sentí un escalofrío en la nuca. Lo primero que pensé fue, esto seguro es del señor de hace rato. Pero al mismo tiempo una vocecita interior me decía, ¿y si no regresa? ¿Y si vale algo? ¿Y si lo vendes? Me lo guardé en la bolsa de la chamarra y regresé a mi rutina. Esa misma noche me dejaron propina de 100 pesos, algo que nunca pasaba. Un trailero que vino, se bajó a estirar las piernas, compró un par de cafés y me dejó ese billete. Me saqué de onda, pero pues agradecí, no sospeché de nada. Al día siguiente fui a casa de mi hermana y en la calle me encontré un billete de 200, ahí tirado. La gente me saludaba más amable, hasta mi cuñado me ofreció unas cervezas, cosa que nunca hacía, porque hasta yo sentía que le caía mal, y todo empezó a irme bastante bien. Durante 2 semanas todo fue como magia, propinas todos los días, cero problemas con el jefe y compañeros. El turno se me pasaba volando, hasta conocí una chica que me respondió bien, algo raro para mí. Me sentía como en una buena racha, de esas que no sabes por qué pero te dejas llevar, y ahí fue cuando regresó. Eran casi las 3 de la mañana cuando el mismo bochito negro se estacionó como si nada. Yo lo reconocí de inmediato, bajo el vidrio, mismo sombrero, mismos lentes, misma cara inexpresiva. «Oye muchacho, ¿no te encontrás algo mío?», me dijo de inmediato. Me congelé. Lo primero que pensé fue, sabe que lo tengo. Pero algo dentro de mí, una mezcla de miedo y codicia, me hizo mentir. «No, patrón, no he visto nada». Él me miró, o bueno, sentí que me miró, porque pues no le veía los ojos, pero sentía que me estaba escaneando por dentro. No dijo nada, solo se quedó ahí unos segundos en silencio, y luego me dijo, «Bueno, pues entonces, nos vamos a estar viendo». Arrancó y se fue. Yo pensé que era una clase de amenaza, pero no le tomé importancia. ¿Qué me podía hacer ese pinche viejo? Desde esa noche todo cambió, así, de golpe. Primero ya nadie me dejaba propina. Luego empecé a perder cosas, mi cartera, mis llaves. Un día incluso se me ponchó la llanta de mi bicicleta. Otro día me fallaron los frenos igual en mi bicicleta y me caí de golpe. Luego fueron cosas más feas, peleas con mi hermana, una infección que no se me quitaba, pesadillas donde me cayó un pozo sin fondo. Y lo peor es que empecé a verlo. Veía su carro en la esquina de la gasolinera, apagado, sin moverse,
pero ya no tenía rines, o con las luces prendidas y nadie adentro. Una vez hasta juro que vi al señor parado en el techo del baño, quieto, con los brazos cruzados, como si estuviera esperándome. No dormía, no comía, estaba secando en vida. Fue entonces que lo soñé por primera vez. En el sueño yo estaba dentro del baño, frente al espejo, y mi reflejo no se movía como yo. Se quedaba quieto, con una sonrisa torcida, y luego me hablaba con la voz del viejo. Devuélveme lo que es mío, o será tuyo para siempre. Desperté con la garganta seca, empapada en sudor. Me levanté a revisar el medallón. Lo tenía guardado en una mesita, y ahí seguía, brillando como desde el primer día. Pero esa vez olía raro, como a sangre. Esa mañana no aguanté más. Me fui directo a la iglesia del centro. El sacerdote no estaba, pero hablé con la señora que estaba ahí limpiando. Le conté por encimite y solo me dijo: hay cosas que no son para uno. Si lo que tienes no es tuyo, te lo va a cobrar. Regresé esa misma noche a trabajar. El turno empezó raro, oscuro, silencioso. Las lámparas parpadeaban. No llegó ningún carro, nada. Solo estaba yo, solo el baño y solo el amuleto. Cerca de las 2:30 de la madrugada, volvió el bocho. Se estacionó lentamente. Esta vez no bajó el vidrio, solo se quedó ahí, con el motor encendido. Pero algo en el aire cambió, y yo ya no podía más. Esa noche sentí que si no le devolvía ese maldito amuleto, algo dentro de mí se iba a romper. El bocho estaba ahí, con el motor encendido, y los cristales empañados por dentro. No se veía el tipo, pero se veía que estaba ahí, viéndome. Yo traía el medallón en la bolsa del pantalón, bien envuelto en una servilleta. Lo había metido ahí desde la mañana, como si esto lo contuviera. Pero mientras más tiempo pasara, más me quemaba. Era como si el oro estuviera caliente, como si latiera. Sentía las manos sudadas, la garganta cerrada, y un miedo que no era normal, que no era de este mundo. Di unos pasos hacia el bocho, quería regresárselo. Juro por mi madre que eso iba a hacer, pero apenas di 5 pasos. El carro se apagó, de golpe. Se apagaron las luces, hubo un sonido totalmente muerto, y ahí fue cuando se abrió la puerta del conductor. Pero lo raro es que se abrió sola, ya que nadie bajó, pero sí vi algo. Una silueta negra, caminando a mi alrededor. No tenía forma clara, era como una sombra con piernas, sin cara, sin masa, pero se movía como si flotara, como si el piso no lo tocara. Me pasó por atrás, sentí un viento helado que me cortó el aliento. Me giré, pero no había nada, solo oscuridad, solo la gasolinera vacía. Volví la mirada al carro y ahí estaba él, el viejo, pero ya no era el mismo. Su piel estaba gris, los labios partidos, como secos, y los ojos no eran ojos, sino 2 huecos negros, como si dentro tuviera fuego. El sombrero ya no lo tenía en la cabeza, y su cráneo estaba pelón, manchado como de quemaduras, pero aún sonreía. Te di la oportunidad, dijo, con una voz que no era de este mundo. Y ahí fue cuando me paralicé. Literal, no podía moverme. Mis piernas estaban ancladas al piso. La respiración me costaba como si no tuviera el aire, y empecé a sentir que algo me jalaba desde el estómago hacia afuera, como si algo quisiera salirme. El medallón empezó a quemarme. Me metí la mano en el bolsillo con toda la fuerza que pude. Saqué esa cosa ya sin pensarlo mucho y lo arrojé hacia él. Ni siquiera se lo quise dar en la mano, y fue como si algo explotara en el aire. Una ráfaga de viento tremenda me tiró al suelo. Las luces de la gasolinera se apagaron todas al mismo tiempo. El carro se encendió solo y luego simplemente desapareció en el aire. Sí, así como lo oyes. No se fue, no se arrancó, se fue deshaciendo en el aire, como si el polvo se lo tragara, como si jamás hubiera estado ahí. Me quedé tirado en el pavimento, temblando, con la boca seca, llorando sin darme cuenta. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo que escuché un claxon de un carro, ya cuando eran como las 4 de la madrugada. Él dice que me encontró ahí tirado. Esa fue la última noche que decidí trabajar ahí. El patrón simplemente me dijo que estaba bien. Seguramente pensó que ya me había afectado el desvelarme. Pasaron los días y todo volvió a la normalidad. Nada raro, nada extraño, pero a veces aún siento como si alguien me mirara desde un retrovisor que no está, como si en alguna parte del camino algo mío se hubiera quedado atrapado con ese objeto. Yo no soy muy creyente, la neta, pero después de eso entendí que no todo lo que parece suerte es bendición. Ese objeto no era de este mundo, era una especie de ritual seguramente, o una deuda, algo que no debería estar en manos de un simple mortal como yo. Y si algo aprendí es esto: cuando algo no es tuyo y aún así lo tomas, te lo pueden cobrar, y con intereses. Y sé muy dentro de mí, el brujo, algún día, tal vez regrese conmigo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like,
comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra brujo para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.